Las minas, los buenos puertos, las industrias y las lluvias hacen de cualquier país un rico emporio. Son necesarios ideales de cultura para que en él haya una patria. ¡Vivamos como galegos! Buenas tardes, gracias por estar ahí, por permitirnos ser su compañía con la emisión número 1247 de Con Vos, correspondiente al domingo 10 de julio de 2022. En la operación técnica informatizada de este programa, el señor Eber Galeano. En la conducción, yo, el de siempre, Ramón Suárez Omucho. Esta emisión del programa Con Vos de Argentina se comparte en dúplex con FM 90.3 Radio Nove Galicia de Ponteareas, provincia de Pontevedra. Por eso, como cada domingo, un saúdo muy agarimoso aos ointes de Radio Nove Galicia, as súas autoridades e o seu personal. Moi agarimoso, como sempre, os mellores desexos para todos eles. El teléfono, por si nos quieren dejar algún mensaje grabado en el contestador automático, es 53 65 72 34 5 3 6 5 7 2 3 4. Eber Galeano, estoy viendo la pantalla compartida. Lo que quisiera saber si está saliendo por Facebook en Con Vos. Está saliendo en Con Vos y también en el Facebook de Radio Amplitud. Bueno, a las personas que nos estén viendo les cuento que en la parte izquierda de la pantalla hay una fotografía del nada menos que el señor Donald y yo. Esa fotografía fue tomada ayer, pero luego les voy a contar de eso. Lo que quiero que sepan los que ven la foto es que es Donald y yo ayer a la tarde. Pero de eso ya vamos a hablar. Hoy voy a hablar de un tema que en realidad es un tema de la semana anterior, que fue el Día del Locutor. El domingo anterior, el 3 de julio, es el Día del Locutor en la República Argentina. Si bien yo hice una mención, lamentablemente en el transcurso de la semana murió el señor Radio en la República Argentina. El señor Radio, el señor Norberto Palese, artísticamente Cacho Fontana. La personalidad más extraordinaria que yo conocí en la radiofonía argentina fue el señor Cacho Fontana. Por eso, desearles que Dios le dé un descanso eterno a este impresionante locutor, primero, pero después hombre de radio en todas las facetas, conductor, creador, productor, de todo. Pero yo lo conocí como locutor en las transmisiones de fútbol de Radio Rivadavia de José María Muñoz. José María Muñoz tenía como locutor en vivo en el estadio, ahí a su lado, al gran Cacho Fontana. Así que el tiempo es inexorable. Cacho era una persona grande, nunca está bien que alguien se muera,
Pero bueno, repito, el paso del tiempo es inexorable, así que simplemente que descanse en paz y muchas gracias por el legado que nos dejó, el cambio que produjo en las emisoras. Tendría que hablar todo el programa de Cacho Fontana, pero con decir lo que representó su programa, el Fontana Show, en Radio Rivadavia a las mañanas con las locutoras extraordinarias, Rina Morán y Viñola era la otra chica. Bueno, eso fue en la radio algo realmente extraordinario, y en televisión tantísimas cosas, pero voy a nombrar una. Odol Pregunta, que conducía el señor D'Agostino, y después cuando tomó la conducción del programa el señor Cacho Fontana, bueno, también allí hubo un notable cambio. Muchas gracias. Y lo otro que tengo que decir de los locutores es el desagravio a una trabajadora. Siempre es desagradable que se maltrate a un trabajador o trabajadora, pero si además esa persona es maltratada por hacer bien su trabajo, bueno, eso ya colma la paciencia de una persona que en general me considero tranquilo como yo. A mí me colmó la paciencia el pasado día viernes la señora vicepresidente de la Nación, esa otra mentirosa compulsiva, al igual que el presidente, pero ahora sobrepasó los límites porque demostró ser una maleducada, una soberbia, una persona sin el más mínimo sentimiento de empatía hacia sus semejantes, porque fue presentada el viernes en un acto en el que iba a ser la oradora por una locutora profesional, como corresponde en estos casos. La locutora hizo perfectamente su trabajo, la presentó con la fórmula la excelentísima vicepresidente de la Nación, y es lo que corresponde. Los presidentes, los vicepresidentes son excelencias, los jueces. Y entonces el trato correcto es eso, excelentísima vicepresidente de la Nación. Y esta maleducada, grosera, ordinaria persona que es esa vicepresidente, reprendió públicamente a una trabajadora que había hecho su trabajo con toda corrección, diciéndole: querida, no me digas más excelentísima porque es una palabra que no me gusta. Es tan autoritaria, tan fascista, que no asume que las palabras no se usan por si le gustan o no le gustan a ella. Las palabras se usan porque así corresponde en el buen uso de la lengua y del trato entre las personas. La trabajadora lo hizo muy bien, fue humillada, fue menospreciada. Como trabajador, como jubilado, como hombre que también está en una actividad radial, mi más absoluta solidaridad con esta trabajadora, que lógicamente no conozco, pero mi más absoluta solidaridad y desagravio, que se lo merece, por supuesto, ante tan terrible agresión verbal, laboral. Y después hablan de la igualdad de género
y maltrata a una mujer que cumplió correctamente con su misión de pronunciar una palabra acorde a las circunstancias y que además seguramente no fue idea de la locutora, seguramente le dieron un texto escrito. Bueno, nada, una maleducada, una grosera y una ordinaria. Vamos a poner música y todavía me falta porque después voy a hacer un comentario editorial, pero eso va a ser después de escuchar música con Carlos Núñez. Ahora nos calmamos, nos tranquilizamos y vamos a escuchar a Carlos Núñez en The Fly of the Earth. Esto es más o menos el vuelo de los condes. Vamos con eso. Escuchamos a Carlos Núñez y vamos ahora entonces con nuestro comentario editorial de hoy, que se titula No, Daddy, no volvieron al pedo. Lo primero que tengo que aclarar es mi visión objetiva de la gestión de Mauricio Macri como presidente de la Nación. Mala desde el primer día, con un final espantoso, o si lo prefieren, espantosa en el final. Paso ahora al meollo de este comentario. El 17 de marzo de este año, el actor humorista Daddy Brieva dijo en su programa de radio: prometimos que íbamos a volver mejores y volvimos al pedo, refiriéndose al retorno del peronismo kirchnerista al poder. Según todos sabemos y el diccionario Oxford Language ratifica, al pedo se usa coloquialmente en el Río de la Plata
para referirse a algo que es inútil. Por eso contesto, no, Daddy, no volvieron al pedo. Volvieron para restablecer una situación parecida, pero agravada a la que nos dejaron cuando perdieron las elecciones en el 2015. Inflación desatada, moneda devaluada, pobreza incrementada, precios de los servicios ilógicamente bajos que nos llevan a futuros faltantes en la provisión de los mismos, como hoy ocurre con el gasoil, volvieron para empeorarnos las condiciones de vida a todos los habitantes del país, con excepción de la clase política, sindicalistas y allegados a todos ellos. Porque después de la desastrosa situación heredada del gobierno de Macri, 31 meses después tenemos una inflación galopante generada por la emisión desenfrenada de pesos que por ese motivo cada día tienen menos valor, por lo que cada vez son necesarios más para adquirir los mismos insumos y abonar servicios, deteriorando permanentemente la economía de los hogares de los trabajadores en actividad y desesperadamente la de los jubilados. Volvieron no cumpliendo ninguna promesa electoral, entre las que estaban eliminar la brecha. Lejos siquiera de reducirla, se enfrascaron en una absurda pelea con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tuvo como punto más álgido el nefasto intento de prohibir el dictado de clases en tal jurisdicción, como lo hicieron con trágicas consecuencias en muchas provincias del país. Fue necesario que el gobierno porteño recurriera a la Corte Suprema de Justicia para que ésta finalmente aprobara el dictado de clases en un país que cada vez muestra peores índices en las evaluaciones formuladas a los estudiantes. No volvieron al pedo, porque vuestro paso no habrá sido inútil. Volvieron para que hoy mismo una enorme mayoría de la ciudadanía, cuando aún le restan 17 meses de mandato, exprese en las diferentes encuestas que se realizan un nivel de rechazo a la gestión nunca antes alcanzado en este país. La mayoría de los argentinos, por lo tanto, opina que no volvieron mejores ni al pedo, volvieron para empeorarnos la calidad de vida a la gran mayoría de la población. Vamos con el grupo A Matraca Perversa y aquí hay contenido para el que quiera oír que oiga, tanto en el nombre del grupo A Matraca Perversa, vaya si hay perversión por estas latitudes, y el título del tema, O povo nunca más será vencido, el pueblo nunca más será vencido. El que quiera oír, que oiga. Nos vossos santos ovários
Falemos galego. Falemos galego, dice Gil Ríos, y bueno, eso quiere decir que vamos con la diaria lección del idioma gallego en este programa. Hoy la primera palabra es collo, C-O-Y-O, collo, que lógicamente, como he dicho en más de una ocasión, el gallego, que es un idioma más antiguo que el castellano, derivado del latín, al igual que el castellano tomó muchas palabras del gallego y les cambió una letra. Por ejemplo, todas las palabras gallegas con X en castellano son las mismas pero con J. Entonces el collo pasó a ser el cojo. Para nosotros popularmente el rengo. Pero collo en gallego tiene más de una acepción. Es también, tiene un sinónimo que es collillo, que collillo en este caso es una afección en la piel, es una afección en la piel que se llama collo, pero hay mucha gente que le dice collillo. Dice la oración de ejemplo del diccionario: fregou o collo con vinagre para aliviar a comechón. Quiere decir que se frotó en el collo, en esa erupción en la piel, que se la frotó con vinagre para aliviar la comezón. Así que collo es una erupción dolorosa en la piel. Collo o colla es un adjetivo, dice el diccionario, falto dunha perna ou dun pé, que le falta una pierna o un pie. Quedar collo. También es un sustantivo porque dice la oración: hoxe topei con dous collos na rúa. Hoy me encontré con dos cojos, rengos, en la calle. El sinónimo, como dije, es también de collo, en galego, rengo. En castellano es cojo, pero en gallego, además de collo, también es rengo. Bueno, y dice: velai vai un collo. Ahí va, velai vai. Recuerdan que lo dije el domingo anterior, ¿no? Que ahí lo tienen, véanlo. Y entonces di, velai vai un collo. Que collea, que renguea. A cadeira está colla, porque acá se está refiriendo a un mueble collo, a un mueble rengo. Y entonces a cadeira, que es la silla, está colla. Cuando una silla tiene una pata rota, se dice a cadeira está colla. Figurado, esto es incompleto o imperfecto. Otro ejemplo que da: a reportaxe quedou colla o non tratar algúns aspectos fundamentais. El reportaje quedó rengo al no tratar algunos aspectos fundamentales. Esto suele ocurrir según a quién se le haga el reportaje y según quién se lo haga.
El sinónimo en esta acepción de incompleto o imperfecto es manco, que manco es del brazo, de la mano. Sin embargo, aquí manco también sirve como sinónimo para decir que algo está incompleto o que es imperfecto. Vamos ahora con otra palabra. Es garfelo. Garfelo, a mí se me está ocurriendo ahora que vendría de garfo. Garfo es el tenedor en gallego. Sin embargo, no tiene relación directa con el tenedor, aunque sí con las funciones. Garfelo es un sustantivo, es una cuchara grande y profunda. Dice el diccionario, culler grande e fonda cun mango longo que se emprega para servir a comida. Cuchara grande y honda con un mango largo que se emplea para servir la comida. Uno puede pensar en cucharón, no, pero el cucharón no tiene forma de cuchara. El cucharón es una semiesfera con un mango largo que también sirve para servir, valga la redundancia, la comida, pero acá nos habla de una cuchara grande y honda. Eso es un garfelo o garfela. Y dice como ejemplo, botou caldo nas cuncas cun garfelo, que echó el caldo en las cuncas, son las tazas, con un garfelo, o sea, con esta cuchara grande y honda. Antes traíase unha sella de auga da fonte e bebíase dela cun garfelo. Antes se traía agua de la fuente en una sella. Las sellas son esos recipientes de madera bastante grandes en los que se transportaba el agua, y dice aquí que se bebía de ella con un garfelo, es decir, se metía el garfelo y se cargaba con agua y se tomaba directamente de ahí. Y como dije, bueno, es indistinto garfelo o garfela. Pero de garfelo viene también la palabra garfelada. ¿Y qué es una garfelada? Cantidad de comida que cabe dunha vez nunha garfela. Cantidad de comida que cabe en una garfela. Es decir, que si llenamos la garfela con comida, esa comida es una garfellada. Dice otro ejemplo, bótalle outra garfelada de guiso, que le eche otra gran cucharada, que es la garfela, de guiso en este caso, que le ponga una garfelada más. Vamos a ir ahora con la última de las palabritas de hoy. No, ya llegué. La última era esta, garfelada. Así que lo que vamos a ir ahora es a otra cosa. Vamos a ir a hablar, a comentar del tema de ayer. Bueno, la foto que tenemos ahí en la pantalla con Donald, les cuento que se me ve el colgante, ¿no? Hay una medalla con una cinta con el color granate en el exterior y blanco en el interior. El granate que identifica al Club Lanús, que como alguna vez dije, en su creación participaron algunos gallegos y uno de ellos propuso que el color de la camiseta del Club Lanús que se creaba entonces fuese el del Pontevedra, el equipo de Pontevedra, el equipo de mi provincia, que tiene camiseta granate. Y en homenaje al Pontevedra, el
Club Lanús de Argentina tiene su color granate. Así que yo estaba ayer con la medalla puesta, porque la gente de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de San Isidro, yo les dije, cuando me convocaron para hacer la queimada, les dije, sí, con mucho gusto voy a ir, a la mañana voy a correr 10 kilómetros y después me voy a hacer la queimada a San Isidro. ¿Podrás? Sí, tranquilo. Ayer hicieron mención a que había corrido los 10 kilómetros, entonces exhibí mi medalla como la tengo puesta hoy también. Pero la fiesta, que es lo que quiero destacar, fue maravillosa. El grupo de danzas de la institución bailó unos temas españoles y después bailaron también folclore argentino, muy buen espectáculo. Después el amigo Hernán Giotto, director de bandas musicales, de la banda de conciertos de San Isidro, de la banda Dante Alighieri, y un amigo con su saxofón también deleitó a la concurrencia con un repertorio interesantísimo. Y luego vino Donald, que celebraba su cumpleaños ayer. Donald nació un 9 de julio y lógicamente interpretó todo ese repertorio maravilloso. Yo le decía que una vez fui a un cumpleaños de 15, y creo que deben haber pasado 15 veces, hace más de 50 años de esto, ¿no? Bastante. ¿Qué voy a hacer si ella es así? Con una hippie yo me metí. Nunca viví nada igual, yo en mi casa y ella en el bar. Bueno, él cantó esa canción ayer, como todo aquel repertorio maravilloso de nuestra juventud. Pero después hubo un momento cumbre para mí, que fue que después de la actuación de Donald, yo subí al escenario para hacer la queimada. Y bueno, hice referencia a que siendo el cumpleaños de Donald, que yo dedicaba esa queimada, además de a todos los presentes, en especial a Donald por ser su cumpleaños. Y de repente lo tengo al lado mío en el escenario, ¿no? Había que subir unos cuantos peldaños para llegar al escenario, y allí me lo tengo al lado mío en el escenario. Digo, uy, ¿ahora qué hago con este hombre? Y el sonidista me grita desde la cabina, dice, Donald dice que quiere cantar con vos. Digo, bueno, acá se pudrió todo, yo cantar y con Donald o con quien sea, no están mis planes. Bueno, me dice, vos sabés que yo sé una canción gallega, dice que cantaba hace muchos años, dice, y me gustaría cantarla con vos, dice, no sé si la conocés, es algo como Aveira, en Beira. Le digo, no, Naveira, digo, sí que conozco la canción. Y ahí mismo, sobre el escenario, improvisamos, con mucha vergüenza de mi parte, pero ahora muy orgulloso, porque me permitió, aparte al terminar, estrecharnos en un fuerte abrazo con el admiradísimo Donald de toda mi vida, porque fue uno de los grandes ídolos de mi juventud, porque todas las fiestas, todos los bailes, todos los viajes a Mar del Plata, en los micros se escuchaban las canciones de Donald, y bueno, compartir un escenario con él, aunque sea fugazmente, y estrecharnos en un fuerte abrazo, para mí es un recuerdo absolutamente imborrable. Así que prepárense, porque ahora van a escuchar a Donald y al Muyo cantando ayer en San Isidro. Tengo que agradecer a Javier Pagano, que hizo el video con su teléfono de esto, pero bueno, el video no se lo puedo mostrar, sí lo he publicado en Facebook,
pero el audio lo vamos a compartir con todos ustedes. Ayer, 9 de julio, en el cumpleaños de Donald, en el chocolate patrio de la Sociedad de Socorro Española de Socorros Mutuos de San Isidro, Donald y Mucho Naveira. Naveira do mar, hay una barquilla para ir a navegar, para ir a navegar, para ir a navegar. Naveira, naveira, naveira do mar. Hoy los verdes son traidores, hoy los verdes son traidores, azules son mentireiros, los negros y acastañados son firmes y verdadeiros. Naveira, 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 Bueno, hermoso momento. En Santiago de Compostela, la Junta de Galicia publicó un comunicado esta semana, el 6 de julio, que dice lo siguiente. Está en gallego, pero yo lo voy a leer, lo voy a traducir simultáneamente con la lectura. El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, destacó hoy durante el acto de toma de posesión de la nueva delegada de la Junta en el Uruguay, Elvira Domínguez, que este nombramiento renueva el compromiso de Galicia con la atención a la diáspora, con el fomento de nuestra cultura y con el impulso a las relaciones económicas. Galicia y el Uruguay tenemos muchas oportunidades, enfatizó Rueda, quien por eso destacó la importancia de que nuestra comunidad estuviera representada de forma permanente. El camino es modernizar las relaciones entre dos tierras que tienen tanto que ver, apuntó. A este respecto aseveró que Galicia sigue dispuesta a apostar por el Uruguay para esparcir allí todo nuestro potencial empresarial y tener las puertas abiertas para que las y los uruguayos que así lo deseen hagan su vida en la comunidad. Así, el titular del Ejecutivo gallego garantizó por parte de la Junta la atención de las y de los que quieren seguir continuando viviendo en su país de acogida, como todas y todos aquellos gallegos y gallegas emigrados a América que quieran retornar. Una atención es cuidado que también extendió a la gente joven, de la que destacó que está volviendo a nuestra tierra para formarse a través de máster, gracias a la incentivación de la administración autonómica. La Junta está convencida de que reforzar su presencia en América va en beneficio de todos los gallegos, valoró. Precisamente la Junta seguirá acercando ayuda de emergencia social e individual a los gallegos y gallegas de allá que peor lo están pasando. Se velará por la continuidad de las entidades y se mantendrá la colaboración con los 100 centros promotores del camino. Además, para las y los que quieran ejercer su derecho al retorno, está activa la pionera estrategia Galicia Retorna, que sigue siendo una hoja de ruta imprescindible con bolsas de formación BEME para estudiar un ciclo de FP o un máster en Galicia, ayudas para emprender el apoyo social para facilitar la integración social. El presidente de la Junta
destacó que Elvira Domínguez cumple con los requisitos que se exigen para este tipo de responsabilidades, que sea respetada en su país y cuente con sentimientos de galleguidad potentes. La trayectoria de la nueva delegada de la Junta en este país destaca por haber sido la primera presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos en el Uruguay en el año 2017, en la que se puso como objetivo reforzar las puentes que conectan ambos territorios. Bueno, yo podría haber dado la noticia con menos detalle, ¿no? Simplemente decir que la Junta de Galicia tiene una nueva delegada en Uruguay, pero tengo varias cosas para rescatar. Primero, que desde hace muchos años, desde que asumió la presidencia de Galicia el señor Alberto Núñez Feijóo, esto debe venir como 15 años, ¿no? Una cosa así. El delegado de la Junta de Galicia en Argentina y Uruguay era el señor Alejandro López Dobarro. En toda la administración Feijóo solo hubo una persona delegada en ambos países, Argentina y Uruguay. Ahora, en Uruguay se lo cesa, se lo despide, y la Junta de Galicia en su comunicado y el presidente en su mensaje de designación de la nueva delegada no hace una mínima mención al delegado saliente. Esto es como si en un equipo de fútbol nombran a un director técnico nuevo y no dicen nada del anterior. Obviamente es porque el anterior fracasó. Por eso, antes de emitir este juicio, que podía sonar un poco fuerte, bueno, si lo sacaron, porque no en ningún lado dice que renunció, lo sacaron, designan a una persona nueva, se ponen algunas metas como que no se habrían cumplido hasta ahora, y ni siquiera una palabrita, aunque sea por compromiso. Total, a los políticos no le cuesta mucho decir, también queremos agradecer la función que hasta ahora desarrolló el señor López Dobarro. Yo creo que lo echaron de muy mala forma, Alejandrito, yo que vos no estaría muy contento con la forma que te despidieron. Digo, pero bueno, cobras un sueldito que seguramente estas cosas que digo yo no te afectan en absoluto. Vos decís, habla que los euros, no sé si te achicarán el sueldo por tener una función menos ahora, ¿no? Que aunque la desarrollases mal, bueno, te la desarrollaba. Lo que no sé si el sueldo ahora, al quedar solo en Argentina, te lo van a reducir. De todos modos, estás muy conforme, muy tranquilo, así que nada. Pero como se produjo este acto en Sudamérica, donde estuvo presente el señor secretario de Migración de la Junta de Galicia, el señor Gómez Miranda, me parece oportuno cerrar el bloque con y sepultar mi comentario con algo que sí es muy valioso de la República Oriental del Uruguay, que es el gran Alfredo Citarrosa, que nos va a cantar en galego para vos, Manolo. Gallego, de nombre gallego,
gana dinero y parece un doctor. Gallego, cabeza de hormiga, junta fatiga en el corazón. Polo maravillo vai una troita de pé, corre que na pudera coller, que na pudera coller, que na pudera coller. Polo maravillo vai una troita de pé. Gallego, cachila y sombrero, sos extranjero tanto como yo. Manolo, no te sientas solo, suda a su modo tu humilde sudor. Tu anay no tengue teu pai non choda, e de donde chesa y de tu trai la la la, de tu trai la la la, de tu trai la la la. Tu anay no tengue teu pai non choda. Gallego, duro compañero, no hay bolichero que cante mejor. La ría que amor Rosalía cantan folías y son para vos. Polo maravillo vai una troita de pé, corre que na pudera coller, que na pudera coller, que na pudera coller. Polo maravillo vai una troita de pé. Te juego un truco y te gano, Manolito. Buenos días, señor Ramón, o mucho. Lo estoy escuchando y la verdad que usted es un sinvergüenza por hablar de esa manera y faltar el respeto a quien no se le debe faltar. Estoy segura que en la época de Franco usted no hablaba mal de la señora Polo, el terror de los joyeros, que iba a las joyerías y se llevaba las joyas y no las pagaba. Claro, porque era el sinvergüenza de Franco. El sinvergüenza de Franco. Y usted, la verdad, es un pobre tipo que no sabe ya ni lo que dice. Está gaga. Me olvidé de dejar mi nombre. Yo no dejo palabras sin decir quién soy. Le habla Teresa de Floresta. Lo escuché bastante tiempo. Me gustaba algunas cosas, pero ahora veo que me equivoqué con usted. Falangista de derecha, franquista. Usted sería de aquellos que cuando estaba en Galicia no hablaba gallego porque se lo habían prohibido, tenía que hablar castellano. Ese era su héroe, Franco, asesino de gente que todavía no se sabe dónde están los cuerpos. ¿Y qué viene a hablar acá? A faltar al respeto al país que lo cobija. Usted trabajará mucho, se gana la vida, pero le dan lugar para que se la gane. Es un sinvergüenza. Usted es el maleducado que no tiene respeto para nada. La verdad que cuando lo dejé de escuchar no perdí nada, al contrario, gané. Y hoy de casualidad puse la radio y lo escuché hablar y me dolió muchísimo, porque yo soy argentina, yo soy sudaca, como nos dicen ustedes,
sinvergüenza, maleducado. Le vuelvo a repetir, le habla Teresa de Floresta. Bueno, señora Teresa, gracias por comunicarse con nosotros. Me divirtió eso de que yo seguramente que en Galicia no hablaba gallego. Bueno, gracias por su mensaje, Teresa, y es el juego de la democracia, la expresión, la libre expresión de los pensamientos. Yo conocía, por supuesto, porque Eber me lo consultó, el tenor de su mensaje, y bueno, dije, no, acá no se discrimina a nadie, la señora tiene esa opinión, que la diga. Así que ojalá todavía esté escuchando, porque aparentemente no iba a escuchar más, pero si está escuchando, Teresa, gracias por habernos dejado su opinión. Y en el Facebook nos dice Carmen Cambeiro, qué lindo dúo. Mercedes se está refiriendo al dúo con Donald. Mercedes Conde dice, todo gallego orgulloso de serlo, conoce esa bella canción. Y Carmen Cambeiro vuelve a decir, buenas tardes, muy lindo el programa. Y Benita Losada, buena semana, cariños. Bueno, y tengo también un mensaje de José Augusto González Navarro, que dice, boas tardes Ramón, como a todos los domingos escoitando o programa coa miña nai, unha fonda aperta. Bueno, gracias a todas las personas que nos dejan sus mensajes, y en el Facebook no me está permitiendo leer dos, porque me dice que hay 6 comentarios, pero solo puedo leer 2, y bueno, voy a tratar de alguna forma, a ver, por ahí Eber me ayuda, y luego sí comentar esos, valga la redundancia, 2 comentarios que por ahora no puedo ver. Eber, ya estamos pisando el umbral de la tanda de Radio Amplitud, así que vamos a ir con... no, tenemos humor ahí. ¿Querés meter el chistecito de Tino? Es bastante subidito de tono, pero bueno, en todo caso no hago la traducción. Vamos, y después a Galicia Derecho con Ala Vila Portomeñe. 2 mineros estaban traballando nunha mina, fundiuse a mina e quedaron atrapados. E dicen os amigos, carallo, hai que abrir hueco enseguida a ver se encontramos con vida. Escarba, e cando chegaron a eles, un estaba a 4 patas e o outro tracatrá. E dice, carallo, que estar facendo? Dice, facéndolle a respiración artificial. Dice, pero así non é, boca a boca. Dice, boca a boca empezamos, pero quentámonos tanto... Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud, AM 660. AM 660, Radio Amplitud. Los lunes de 20 a 22, toda la actualidad del Club Atlético Independiente la encontrarás en Tribuna Roja. Un espacio con notas, análisis, debates y la voz del hincha. Con la conducción de Roberto Anocaro y la colaboración de Pascual Pietropaolo y Sebastián Bermúdez. Los lunes de 20 a 22, Tribuna Roja, por AM 660, Radio Amplitud. Hola, somos Titina Sieri y Gabriela Lío. Te invitamos a escucharnos los lunes de 18 a 20 horas en Femenino Singular. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. Pasá un momento agradable entre charlas, entrevistas y buena música. Te esperamos por AM 660 Radio Amplitud, Femenino Singular.
Amplitud Independiente. Escuchanos todos los domingos de 18 a 20 horas por AM660 o a través de la web www.am660.com.ar. Pintusa Pinturerías te brinda el mejor precio y la mejor atención. Pinturas, accesorios, construcción en seco, máquinas, herramientas, mano de obra. Te esperamos en nuestras dos direcciones, Rincón 116 y Avenida Belgrano 2044, a pocas cuadras del Congreso de la Nación. Seguinos en Instagram. Somos Pintusa Pinturerías. Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Los lunes de 8 a 12 comienza la semana puro 2x4 con San Justo Patio de Tango. Por el aire de AM660 Radio Amplitud. Idea general NN Producciones. Tu cita con nuestra música ciudadana la tenés los lunes de 8 a 12 con San Justo Patio de Tango. Taxi libre y ya lo ve, yo estoy en la ciudad tan solo más que usted. Lo que nos une siempre es más fuerte. Por eso, viva el recuerdo. ¡Viva la radio! Vuelve para regalarte las canciones que a vos te gustan. La cita, martes, de 10 a 13 horas. ¡Viva el recuerdo! ¡Viva la radio! Poesía, música y danza. Un momento para el folclore argentino. Cuando canto la chaya, me voy sin... Conducen Juan Loza y Ricardo Perdiguero, con la colaboración de Ezequiel Acevedo. Sueño lejano y bello vida. Los lunes a las 12 por AM660 Radio Amplitud. Todos los temas que refieren a inclusión y accesibilidad, sin barreras, deportes, espectáculos, derechos de las personas con discapacidad y mucho más. Sin barreras, los martes a las 15 por AM660 Radio Amplitud. Construir la vida no es sencillo. Afrontar los desafíos a veces se torna complejo. Encontrar una orientación, un programa radial donde esclarecer tus situaciones vitales, donde iluminar tus dudas de fe, donde compartir tus luces y tus sombras. Te lo ofrecemos nosotros. Teoterapia. Los domingos de 15 a 18, bajo la conducción del teólogo y escritor Claudio Rizzo. Teoterapia, una luz en tu camino. Los domingos de 15 a 18 te esperamos y recibinos para que te sientas en un clima agradable aquí, en Amplitud AM660, junto al teólogo Claudio Rizzo. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Ramón, te saluda Emilio y te felicita porque por lo menos ganaste una medalla ayer. Y yo tengo una garfela, porque es una cuchara grande que la usamos para servir la salsa, que venía, me la regalaron conjunto con una otra, no sé qué nombre tendrá, esa para servir los canelones, que viene también una cuchara larga, alargada, un medio caño, parece, para servir los canelones. Bueno, te felicito por la corridita de ayer. Hasta luego. Buenas tardes, don Ramón, buenas tardes, Ever. Lamento no haber podido escucharlo del principio, porque tuve gente acá en casa. Recién lo empecé a escuchar cuando usted estaba explicando las palabras en gallego. Ay, quisiera saber cómo le fue ayer en la carrera, por favor. Y lo felicito por el día lindo que pasó con Dólar. Y usted cantó muy bien. ¿Y qué habrá dicho usted para que esta señora, que la llamó recién,
le diga semejantes cosas. La verdad, sinceramente, yo no sé qué tiene esta señora, pero si es así, no lo escuche más. ¿Cómo dice que de casualidad? Si ella no le gusta como es usted, lo que dice, ¿qué habrá dicho usted? No sé, porque no lo escuché de un principio, que ella hablara de esa manera. Pero no tiene por qué ser tan maleducada, señora. Si está escuchando usted es una maleducada. Usted es una maleducada. Bueno, don Ramón, querido, ay, mira, la verdad que a mí estas injusticias me duelen mucho, yo lo quiero mucho. Le mando un beso grande, todo mi apoyo hacia usted, todo mi cariño. Mándenle un besito grande a la señora Ana de Portomeñe y muchas bendiciones para usted y su familia y también para Ever y su familia. La verdad que esta señora me dejó muy mal, sinceramente, muy mal. Un besito, Ramón. Ramón, tú también tienes tu cuota de picardía, ¿eh? Niña terra da saudade, eu te traio unha sonrisa, un cachiño de morriña para aqueles que me escoitan longe da terra querida. Niña terra da saudade, cando xa non teña vida, pero que me leveron de ti me podas apertar, miña terra queridiña, miña nai, nosa Galicia. Bueno, antes de saludar a la querida Ana que está en Taboada en Lugo, voy a leer algunos mensajes y a agradecerle a Emilio de San Justo que nos dejó también su mensaje y su explicación del garfelo que él tiene, y a Sara también, Sara de Hurlingham. Muchísimas gracias, Sara. No tengo que transmitirle tu saludo a Ana porque lo escuchó ella misma. Y en el Facebook me faltaba leer un mensaje de Benita Lozada porque había dos, y el otro es de la señora Ana Muscari, que dice: excelente su comentario sobre la vicepresidente, usted lo ha dicho, es una ordinaria. Bueno, gracias a todas las personas, como digo siempre, que nos dejen sus mensajes, y se agradecen los de apoyo y los de crítica, porque así es la democracia y la sana convivencia, respetándonos. Mientras todos nos respetemos, se pueden expresar las distintas opiniones. Hay que tratar de cuidar un poquito el vocabulario, pero bienvenidas, repito una vez más, todas las expresiones. Querida Ana Vila Portomeñe, boa tarde en Lugo, en Taboada. Moi boa tarde, Ramón, e moi boa tarde a todas as persoas que nos están a escoitar cada domingo. Podo decir que por fin hoxe é día de verán aquí en Taboada. Bueno, benvido entón ese verán, porque nós sí que hoxe empezamos o día con un día de verán. Esta mañán había 20 grados, unha cousa, unha tolemia, ás 8 da mañá 20 grados en inverno, pero algo de sol, pero agora, bueno, agora xa se puxo un día gris, escuro, e a temperatura coido que ainda non baixou moito, pero bueno, xa colleu cara de inverno. Bueno, como estás disfrutando Cousas da vida. Como estás disfrutando ese domingo de verán aí en Taboada? Pois agora mesmo, neste momento, aquí o fresquiño no que é a zona desde onde fago o programa, no que é unha parte da casiña que está de pedra,
aquí fresquiña, porque fora fai un calor abafante, debemos estar, non sei, creo que sobre 36 grados, máis ou menos, ou así, por algunhas zonas hasta incluso máis. Entón, bueno, estou aquí ao fresquiño, aproveitamos as horas de menos calor, digamos, as primeiras da mañá e as últimas da tarde, pois para facer os traballos máis importantes ou caixa que facer máis de forza, non? Pero, bueno, xe domingo toca descansar un pouquiño e bueno, levar un pouco máis levadeiro. Bueno, e tú, Anai, como vai? Como sigue esa evolución? Bueno, de momento vai ben, á espera de novas probas, pero bueno, o típico, cando as persoas temos algunha cousa ou nos vamos facendo maiores, é raro que non, como decían por aí, cando un coche, e non sei se se di coche ou se di carro, No, aquí vai ao coche. taller por primeira vez, a partir desa primeira vez xa vai máis veces, non? Aquí coche, en moitos países iberoamericanos dice carro, como en Estados Unidos, pero aquí en Argentina coche, automóvil, carro son os de cabalos ou algún que lamentablemente temos hoxe transportados por persoas, polos que conocidos como cartoneros, que andan xuntando cartóns e desperdicios nas rúas, bueno, que son levados por persoas, porque empezaran con cabalos, pero os cabalos está prohibido, hai moitos anos a tracción a sangue, así que pero hai moita atracción a sangue humana, lamentablemente. Bueno, eses sí son carros, pero os de motor son coches ou automóvil. Bueno, pois eso, cada pouquiño pois facer unhas probas e tal, pero bueno, nada máis. De momento, grazas a Deus, vamos indo dentro do que se cabe bastante ben. E nada, falando así do que falabas ti de sangue, vou vos, se me permites, contar unha pequena anécdota. Adiante. Unha pequena lenda, xa que hoxe é día de San Cristovo, aquí celébrase, bueno, moitas partes de Galicia celebran o San Cristovo e fan a bendición dos coches. Aquí, pretiño da miña casa, pertencente a miña parroquia, está o Monte San Cristovo, onde había antigamente unha capela que foi derruída, non se sabe moi ben por qué. A lenda conta que houve un derramamento de sangue ese día, o día da festa. Entón, conta a lenda que cando se sabía derramamento de sangre, a capela iba a ser derruída e xa máis sería levantada, cousa que así aconteceu, e ali estaba o San Cristovo, que despois, bueno, supuestamente, según conta a lenda, foi para varios sitios e acabou en Monterroso, onde hoxe celebraban a festa dos coches e bendecíanos, e despois iban comer a un sitio que lle chamaban as quendas, pero bueno, eso ahora xa non iban comer de campo, agora xa van a un sitio que lle chaman a Peneda, que son onde están as piscinas, e aquí en Taboada pois non se celebra a bendición dos coches, celébrase en Monterroso e noutros povos de arredor, pero en Taboada mesmo, pois concretamente, pois non. Bueno, eu teño xente moi coñecida, amiga, en Cea, ali na terra do pan, non? Do bo pan. Claro, pero digo porque é coñecida como Cea, pero en realidade o nome do municipio é San Cristovo de Cea, non? San Cristovo de Cea. Bueno, sempre vin ali nos transportes, en xeral, moitas imaxes de San Cristovo, como que é un patrono dos automóviles, dos automobilistas. Entón, gustaríame que nos expliques un pouquiño que iso das bendicións dos coches polo San Cristovo. Vale, eu, por exemplo, en Cea, pois non sei ben como o fan ou tal, pero bueno, aquí nas zonas de cerquiñas a min, como é Monterroso, que é onde imos nós bendecir o coche, dende tempos
que non teño, o sea, así constancia, digamos, non sei, antes pois se bendecían outro tipo de vehículos, non? Pero engalanan os coches, poñenlle globos, flores, poñenos moi bonitos, entón fanse, poñense en caravana e van pasando por diante da iglesia de Monterroso, e ali está o cura coa súa auga bendita, e cada coche que pasa acércase e botalle auga bendita, entón o coche xa queda bendecido. É unha tradición, tanto pos que creen como capaz persoas que non creen. Entón, pois, bueno, fais unha festa bonita, houve anos que había moitísimo coche, e para que non coincidise, porque ás veces coincidían en Palas de Rei ou en Antas de Ulla, entón, para que non coincidise e a festa se fose unha comendo, digamos, a outra, pois cambiaron as datas de Antas e de Palas de Rei e cambiáronse pos domingos seguintes, non? Entón, bueno, pois en Monterroso fais así, engalanas o teu coche, e se non o queres levar adornado ou engalanado ou tal, pois vas con el como queiras, e pasas por ali e nada, bendicecho o coche o cura e das unha volta de arredor, que teñan un circuito antes para dar, e nada, despois fan unha comida entre a xente de Monterroso que queira e os que veñan da fora ou as persoas que lle apeteza, así nunha área recreativa que hai aquí, e cómese de campo, e nada máis. Esa é unha tradición das festas que hai aquí en Monterroso, unha delas. Bueno, pero é unha gran festa, porque eu contoche que aquí en Argentina tamén hai unha tradición de levar a bendecir os coches, pero cando se compra o coche, sexa novo ou usado, non importa, pero cando alguén compra un coche hai moita tradición de leválo a Luján. Bueno, antes salía tamén un párroco a bendecir os coches que pasaban por diante da basílica. Agora coido que directamente se levan as chaves, non vai o coche, por senón leva as chaves, ponlas ali en riba dun mostrador e fanse a bendición as chaves. Pero en Galicia, polo que me estás contando, bueno, son todos os coches, é dicir, que se tes un coche 3 anos, os 3 anos vas implorar a bendición, non? De 3 anos ou máis, que hai xente que leva os coches, ainda que sea antigo. Mentras teña o coche, vas a cada ano a pedir a San Cristóbal pola bendición do teu coche. Pero digo, ademais de engalanalo, que supoño que aí dependerá dos rapaces que haya na casa, do humor da familia, da creatividade, xa que logo, pero digo, lévase unha comida e faise un picnic, faise unha festa, con comida e bebida ali como unha romería, non? Sí, o que as persoas que o desexen, pois xa, que non o desexe, pois pode ir se dunha parroquia allea ou que sea, pois pode ir ali, bendecir o coche e voltar para a súa casiña, facer os traballos, ou se ten a festa na súa casa, pois facela na súa casa. Pero, bueno, a tradición, sobre todo para monterrosinos e para as persoas monterrosinas e as persoas de preto, pois suelen quedarse a comer ali unha merenda así, de picnic, onde hai charanga, e despois, bueno, pois a noite pois hai unha festa. Antes había mellor orquestas e tal, pois este ano me parece que son charangas todo o que hai, pero bueno, hasta tocan os gaiteiros na misa e tocan, bueno, é unha gran festa, sí, señor. Moi ben, unha gran festa, porque eu estou pensando que tamén aquí e creo que alá tamén o San Benito é protector dos camiños, non? Pero o San Cristóbal non sei que sería protector dos automóviles. Ten ese tipo de recoñecemento así de algo específico ou foi un costume que a xente foi collendo?
Pois eu lembro sempre que é o patrón dos conductores, pero non podo decir, realmente entendín que era patrón dos conductores, e a tradición de bendecir os coches ese propio día, pois non o sei, eu sei o que había aquí na miña parroquia, que había a capela que estaba na cima no cumio máis alto concretamente que hai de Taboada, que lle chaman o San Cristóbal, e iban os romeiros e os devotos, e cada 10 de xullo, por os camiños, que daquelas eran camiños estreitos de carros, non? Subían por os camiños e iba o camiño cheo de romeiros para chegar á cima do Cristo, onde estaba a capela, e despois facían como unha pequena festa, digamos, pagana. Entón, nesa festa foi onde houve unha liorda, houve sangre, entón, derramamento de sangre, e a raíz de aí, desapareceu a capela. Ya había outras imaxes de culto nesa capela que tamén, foron repartidas, sabe Dios para onde, eso, pero non sei, sei que o San Cristóbal que había aí parece ser que é o que está agora en Monterroso, pero eu concretamente non podo decilo. Bueno, porque... ¿Cuál es el...? A ver, yo estoy buscando porque parece que hay alguna confusión con dos San Cristóbal. Y aquí San Cristóbal es conocido porque es el patrón de los viajeros y por extensión de los automovilistas. Así que bueno, en primeira, antes de que houbera automóviles, foi o patrón dos viaxeiros e despois por extensión quedou tamén para os automovilistas. Bueno, que... Exactamente, por eso o das romerías. Eu lin con moita preocupación esta semana que morreu unha rapaciña, creo que tiña 21 anos, de coronavirus en Galicia. Se ven, eu sempre resalto que aínda estamos en pandemia, lóxicamente que aquí e ali afrouxáronse moito as restriccións, entón cale a situación hoxe do coronavirus en Galicia? A ver, en Galicia parece ser que baixou un pouquiño, pero estábamos, digamos, igual que en tempos altos de pandemia. Como dices ti, como ben dices, Ramón, eu penso que as restriccións se tomaron demasiado rápido así a lixeira, como digo eu, porque hai zonas, cousas, non? Levantáronse, hai un montón de festas, a máscara xa deixase de lado, o xel hidroalcohólico eu teñome fijado en grandes establecimentos, ti antes tiñalo na entrada, ahora ao mellor xa chegas e xa non o ves, é dicir, hai un montón de cousas que, como diste, debían ser un pouco máis a raxatabla, non? E despois, con isto todo de festas, que a xente tiña moitísima gana de reunións e de facer cousas, a incidencia subiu moitísimo. En Galicia parece ser que baixou un pouquiño en comparación co resto de España, que parece ser que está a subir outra vez moito. E, esperemos que nos controlemos un pouco e que tomemos as cousas con un pouquiño de sentidiño, non? Ademais, estaba un pouco autoconvencido de que con todas as vacinas aplicadas e demais, a min xa teño turno para o martes a quinta pinchadura, porque non digo 12 porque parece que non corresponde, pero vai ser a quinta vez que me van a poñer unha vacina este vindeiro martes. Entón eu pensei que xa os contagios, que sí sei que se siguen producindo en todo o mundo, pero que eran leves, por iso digo que me sorprendeu enormemente a morte desta rapaciña ali en Galicia.
Bueno, eu tuve aquí na casa, tuvemos o coronavirus, non se sabe moi ben por qué. A ver, o típico, vas ao millor, en principio foi miña nai, a través de estar no hospital, porque sabedes todo o mundo que vais ao hospital e teñas todas as medios posibles ao teu alcance, moi raro que ao millor non colles un tipo de infección, non? A botar ali unha tempada. Pois nada, debeu ser miña nai, despois fun eu e foi, bueno, todos. O último foi o neno, que foi o que dixo, vai, resulta que andamos todo o tempo por aí con mascarilla facendo cousas e vou no coller na casiña. A ver, grazas a Deus, nos foi como un simple catarro, bueno, soubémolo porque fomos un día ao médico e buscaron as recetas e mandaronos ao meu home, mandaronlle facer unha proba. E soupose que senón, bueno, non será un típico desto catarriño tipo primaveral, non? Pero, bueno, as persoas que teñen patoloxías, esta rapaciña, pois non sei se realmente tiña algo a maiores, e foi o desencadenante, se foi con algunhas, porque hai xente que tamén di que se che dá e tes alcohol ou drogas, pois influye de outra maneira, nunca se sabe, non? O caso é que, por desgracia, a rapaciña pois faleceu. Pero bueno, contamos que ahora pues que veña un poquinho máis leve, a ser posible pues que bueno, que se quede como nunha gripe e que non faga dano. Sí, bueno, mira, isto foi unha noticia que saíra na Voz de Galicia, que di: fallece por COVID una chica de 21 años, la víctima más joven de la pandemia en Galicia. Y esto fue hace 3 días. El Sergas, el Servicio de Salud, ¿no?, comunicó 12 nuevas muertes. Hay 35 pacientes graves en la comunidad ingresados en UCIs. El Sergas notificó este jueves 12 fallecidos más con coronavirus, entre ellos una joven de 21 años del área sanitaria de Pontevedra y Osalnet. Salnés es la víctima más joven de la pandemia en Galicia. El pasado octubre murió una chica de 24 en Ourense, en diciembre del 2020 un chico de 28 en Vigo y en febrero del 21 otro de 31 en Ovao. Bueno, nada, la preocupación de que sigue muriendo gente por COVID. Bueno, Aniña, imos ir entón co latexo de hoxe, se parece? Moi ben, pois eu vamos a ver como foi estes días que andan co tema do orgullo LGTB. Como, bueno, normalmente non temos así que lle están dando moito de bombo, que no rural pois que tamén existe moito e todo eso. A ver, quero decir que as cousas tanto de gays, lesbianas, como a de persoas que se dedican a unha cousa ou outra, existiron toda a vida en todos os lados. O que pasa que agora hai unha visibilidade que antigamente pois non había medios e non se sabía, non? Pero bueno, hai que respetar cada persona como é, e como ben decías ti polos comentarios, é unha honra que nos comenten e que nos digan, ben sea louvanzas ou ben sea unha crítica, todo é cuestión de aprender e sempre que sean dentro do respeto sin faltar a ninguén, é unha maravilla. Así que o meu poema titúlase, o meu latexo, titúlase Preguntas e unha resposta. E di así: por que outros pasos teñen que facer o meu camiño se somente os que dou eu me fan avanzar? Por que calquera ollada ten que ver por min aquilo que vagoa ou ri no meu ollar? Por que teñen as palabras que decirse noutra boca se os meus beizos posúen alento para falar? Por que debe outra mente acadar o meu soñar cando as miñas mans están feitas de cada voar? Por que outras orellas fan de díxome, díxome, se son os meus oídos quenes deben escoitar? Por que dereitos tortos debe vivir o meu destino se a miña alma é vida que precisa o meu estar? Moitas preguntas poden seguir a estas. Respostarei que eu son porque cada ser é un respetado latexo onde ninguén vive por alguén, nin tampouco alguén morre por ninguén. Boa tarde. Bueno, moi bo
Realmente un gran comentario, un gran latello. Ana, moitísimas grazas. Deico Domingo, un cariño grande a familia, como sempre. Pois un cariño moi grande para todos vos, todos vos, que sodes familia tamén. Unha aperta enorme e moita felicidade e saúde. Graciñas, chao, chao. Bueno, voy a leer algunos mensajes que tengo en el Facebook y tengo uno en el teléfono que no podía leer porque estaba en comunicación con Ana, ¿no? Pero voy a tratar de, porque lo llegué a ver, acá lo tengo, es de Dacio, que dice lo siguiente: muy exacto su comentario y opinión sobre la señora vicepresidenta. Atentamente, Dacio de Bulón. Dacio fue una de las personas que ayer junto a su esposa compartieron el chocolate patriótico en la Sociedad de Socorros Mutuos. Susana Ramos en el Facebook nos dice: buenas tardes Ramón, excelente programa, saludos de Susana y Miguel de Boedo. Ángel Ash, querido Ramón, lo felicitamos por su editorial, estamos con usted 100%, ojalá hubiese en el mundo más o mucho, todo sería muchísimo mejor. Saludos a Ana Vila Portomeñe y a Ever Galeano también. Hermosa foto con Donald y aplausos por la nueva medalla. Abrazo fuerte y gigante, noble y valiente gallego, con admiración, respeto y afecto, Edith y Ángel desde Quilmes. Bueno, ¿puedo decir algo concluyente, queridos Edith y Ángel? Me dejaron sin palabras. Gracias. Y la señora Mercedes Conde dice: qué estrechez mental, por no decir ignorancia, de la tal Teresa, así en minúscula. Reacciona como todo fanático termocéfalo agrediendo. Dicen que los años traen sabiduría. Ella demuestra que no en todos los casos a ella se la anularon por completo. Bueno, reitero el agradecimiento a todas las personas que de una u otra manera nos hacen llegar sus mensajes. Vamos a ir con un tema musical. Vamos a ir con Roy Casal, otro gran amigo, otro gran pontevedrés, que en su disco Son Galego, Son Cubano, con letras de don José Neira Vilas, compuso un tema. Hay un tema para un personaje característico en La Habana, en Cuba, un señor que deambulaba por las calles con una vestimenta llamativa, digamos, por no llegar a estrafalaria, y con anécdotas a veces fantasiosas también, pero bueno, esta persona era conocida en la ciudad de La Habana como el Caballero de París. La gente lo veía transitar y decían: ahí va el Caballero de París. Roy Casal, Caballero de París. Era leyenda sombra caminante por las calles de La Habana, un soñador con capa y con insignias que emigró de la Fonsagrada. En la ciudad era un emblema vivo, todos querían y admiraban. Se sentía un caballero poderoso, pero no tenía nada. Remembranzas de su tierra ya lejana. Hablaba niños, héroes y batallas, tejía historias, sabía contarlas. 40 años vagabundo, sin hogar y sin cama, yendo de barrio en barrio como
calles de La Habana. No. Ay, el caballero de París, señor ilustre de La Habana, se sentía poderoso pero no tenía nada. El caballero de París, señor ilustre de La Habana, se sentía poderoso pero no tenía nada. La ciudad le rinde ahora tributo, lo recuerdan poesías y estatuas. Hay canciones, frases y retratos que de él tanto nos hablan. Pobre y querido caballero, lo fue señor de la ilustre Habana, que en el instante final de su existencia dejó la locura que lo ataba. El caballero de París, señor ilustre de La Habana, se sentía poderoso pero no tenía nada. El caballero de París, señor ilustre de La Habana, se sentía poderoso pero no tenía nada. Hasta que unas manos lo acogieron Y le dieron nueva cama, hubo médicos y un amplio dormitorio, con escudos de rumbo arma a la medida de su sueño. y de su ilusión Y dinástica. un día sin más se fue en silencio. Una vereda que nunca se desata. El caballero de París, señor ilustre de La Habana, se sentía poderoso pero no tenía nada. El caballero de París, señor ilustre de La Habana, se sentía poderoso pero no tenía nada. Pero no tenía nada. Pero no tenía. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jovita de Villa Urquiza. Quería felicitarlos por el programa, excelente. Y me gustaría contactarlo por el Facebook, pero no lo encuentro. ¿Me podrían decir cómo figura? Gracias. Una gallega de Lugo. Muchas gracias por el recuerdo y por el contenido del programa. Fantástico. Felicidades para todos. Buena y larga vida. Buenas tardes. Para el programa del señor Moyo, quería felicitarlo por el programa que hace. Soy hija de gallegos y estoy indignada con esa persona que insultó, porque lo insultó al señor Moyo por dar su opinión, la que estamos, la mayoría, estamos con eso. Así que te deseo muchas felicidades, Mirta de Lomas. Bueno, muchas gracias, señora Jovita. Ahora le voy a proporcionar la información que usted solicitaba, y Mirta de Lomas también, muchísimas gracias. Jovita, el Facebook del programa, donde se puede ver la transmisión, es Con Vos, así como suena, Con Vos. El nombre del programa, ese es nuestro Facebook. Pero si usted quiere comunicarse conmigo a través del Facebook, mi Facebook particular es Ramón Suárez Álvarez. Suárez Álvarez. Ramón Suárez Álvarez. Y ahí me va a encontrar en el Facebook. Bien, muchas gracias. Les informo que el 25 de julio, el Día de Galicia, que este año será un lunes, el Centro Gallego de Buenos Aires convoca a toda la comunidad a un acto que haremos a las 18:30
en el vestíbulo de acceso al Centro Gallego, es decir, en el ingreso por la avenida Belgrano y Pasco. Ahí a las 18:30 se hará la colocación de ofrendas de coronas de laureles a Castelao, al busto de Castelao y al de Rosalía de Castro, como es tradición hacer. Así que el 25 de julio, 18:30, en el vestíbulo de acceso al Centro Gallego. Y luego, a las 19:30, en la Basílica de Santa Rosa, enfrente del Centro Gallego, siempre en Belgrano y Pasco, en la Basílica de Santa Rosa asistiremos, porque la hará el sacerdote, lógicamente, una misa conmemorativa y en memoria de los gallegos, socios, amigos, allegados a nuestra colectividad, siempre en nombre de la colectividad gallega. Así que la misa, reitero, va a ser a la hora 19:30 en la Basílica de Santa Rosa. Convocamos a todas las entidades de la colectividad a que concurran con sus estandartes, a que envíen gaiteros, percusionistas, si así lo desean, porque el sacerdote, el padre Sebastián, con quien estuve reunido la semana pasada, mostró la más amplia predisposición para que hagamos un gran festejo en este cierre del año jacobeo, año jacobeo que fue el 2021, pero que por pandemia y en forma excepcional el Papa Francisco autorizó para que se extienda al año 2022, con lo cual este año se cierra el año jacobeo y nosotros convocamos a una misa a toda la colectividad, amigos y simpatizantes, a que nos acompañen en la misa el 25 de julio, exactamente el día del apóstol y el día de Galicia, a la misa en la Basílica de Santa Rosa, Avenida Belgrano y Pasco, 7:30 de la tarde. Repito, para todas las instituciones que alguien nos esté escuchando, de esas instituciones o les puedan transmitir su mensaje, están todas invitadas a participar, a concurrir con sus estandartes, y si quieren mandar una representación artística, gaitas, percusión, también serán muy bienvenidos. Bueno, vamos a ir ahora con otro tema musical. Os diplomáticos de Monte Alto. Monte Alto es un barrio en la ciudad de A Coruña y el tema que vamos a escuchar es Gaiteiro. Ser gaiteiro. Miña mãe era mulata que meu pai un sacheador, meu avó un tipo bravo dos que din revolución, dos que berran polos bares, non temos medo. Miña mãe era mulata que meu pai un sacheador, meu avó un tipo bravo dos que din revolución, dos que berran polos bares, non temos medo. Esti moito te metes, esti moito te das, non sabes onde eu vai, non sabes na túa nada. Hai ti repunantiño, sempre recto racio, te runchi
enxachador meu avó, un tipo bravo, dos que din revolución, dos que berran polos bares. Non temos medo, temos mame. Miña vai era mulata que meu pai, enxachador meu avó, un tipo bravo, dos que din revolución, dos que berran polos bares. Non temos medo, temos mame. Digo e non te metes, digo e non te das. Sabes do teu pai, non sabes da tua nai. Sempre ignorancia, moita ronchería, moita falta de ignorancia. Gaiteiro, gaiteiro, e eu quero ser gaiteiro, gaiteiro, e eu quero ser gaiteiro, gaiteiro, e eu quero ser gaiteiro. Conselleiro, bota fumeiro, ría cheio, gaiteiro. A ver, quen se fai cargo deste cancha, non sei quen. Bueno. Gaiteiro! Saúde vacuna. Gaiteiro! Gracias, mamá. Gaiteira! Un seca Afonso. Gaiteiro! Arseno Iglesias. Gaiteiro! Luego, gaiteiro, deixalo pasar. Nos queremos bailar, nos queremos bailar, nos queremos bailar. Ahora vengo gaiteiro, vai deixalo pasar. Vengo gaiteiro, vai todo pasar. Vente tocando e non toca rato. Ai, non toca rato, non toca rato. Vengo gaiteiro, vai todo vivir. Vengo gaiteiro, deixalo pasar. E vente tocando, non chascarracha, non chascarracha, non chascarrachi. Vengo gaiteiro, deixalo vivir. Hola Ramón, soy Consuelo de Saavedra. Bueno Ramón, fuerte el programa de hoy, pero muy bueno, y fuerte y muy bueno. Realmente es una tristeza las cosas que tenemos que escuchar de nuestras autoridades. Por Dios. Bueno, te felicito, el programa muy lindo, todo. Yo en algunos momentitos no te pude escuchar, pero lo que escuché me gustó mucho todo, como siempre. Te mando un abrazo, Ramón, y seguí adelante con el coraje. Bueno, te mando otro abrazo. Hasta el próximo programa. Chao. Gracias, Consuelo, muchas gracias. Bueno, llegamos a tiempo con Ever de que pueda poner como fondo de la transmisión la clasificación que dio a conocer el Club Lanús ayer mismo, de quienes competimos en la carrera, ¿no? Realmente nunca lo había visto. Dice Maratón Lanús 10 kilómetros, ahí hay un error garrafal. 10 kilómetros no es maratón, maratón son 42 kilómetros, 195 metros. Pero bueno, ayer en Lanús se corría una carrera de 10 kilómetros y una de 21 que se conoce como media maratón, pero ninguna de ellas es maratón. Pero les cuento, está muy prolijo, muy bien hecho, con un fondo grisado de gente corriendo y resaltado con grandes letras en negro, dice Maratón Lanús 10 kilómetros, Lanús 2022, 7 del 9, 10 kilómetros, y después grande y muy bien acentuado, pese a que está con letras mayúsculas, que muchas veces no se acentúa, cosa que también está mal, pero en este caso felicitaciones a la gente de Lanús, Ramón Suárez con los 2 tildes como corresponde, y abajo dice tiempo oficial 01 2 puntos 00 2 puntos 41. Eso quiere decir que tiempo neto 1 hora 0 minutos 41 segundos. Es en lo que yo tardé en recorrer los 10 kilómetros. Dice luego, posición general,
435 entre 576. Posición por sexo, 321 entre 389. Y dice, finalmente, posición por categoría, tercero entre 5, lo cual también tiene un error porque hay 6 tiempos de cronometrados de personas de más de 70 años que terminamos la carrera, ¿no? 5 varones y una señora, o sea que, salvo que esto 3 entre 5 se refiera a nuestra categoría, solo los varones, porque la sexta es una mujer. Personas de más de 70 años, llegamos 6, 5 varones, una mujer, y yo fui el tercero. Así que, bueno, nota de color. Ahora me voy muy contento, muy satisfecho. Se imaginan que para mí lo importante es competir, llegar, compartir esa fiesta. Yo llegué, me estrechó la mano muy efusivamente una persona que nunca había visto en mi vida, que no, si la vuelvo a ver no la conoceré porque no nos cruzamos palabra, pero me vio llegar y me saludó con muchísima emoción, y bueno, eso es la camaradería del deporte, en este caso del atletismo. Me sentí muy bien ayer en Lanús, la organización del Club Lanús. Hay que felicitarlos, realmente todo muy bien. Y ahora, boa semana para todos. Gracias, Eber Galeano, por tu trabajo. Deico Domingo, nos vamos con Rumboia, Sheila Patricia. Na Rumboia, Sheila Patricia. Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos. Sheila Patricia é unha das voces da nova canción de autora de Galicia. Filla dunha galega e dun arxentino descendente de asturianos. Podemos percibir toda esta mistura nas súas composicións, con rasgos característicos do folclore de ambos lugares, sempre arroupada dunha guitarra, instrumento que unifica os dous continentes. A continua preocupación polo seu, pola súa terra onde actualmente reside, resplandece no discurso dos seus actuais espectáculos. Historias de mulleres, da súa avoa e das aboas que configuran a vida e da fortaleza femenina que porta Sheila. Do seu disco Orixe escoitamos a peza que lle dá nome, con todas e todos vós, Orixe. Meño da beira do mar, onde os soños son de sal, a miña herdanza e de honrar, coas verbas deste cantar. Polo mar abaixo mirei a lúa, polo mar abaixo mirei o sol, polo mar abaixo fun paseniño buscando o camiño que leva o amor. Mergullei meu corazón por non velo máis chorar, e no fondo puiden ver o misterio dun ollar. Polo mar abaixo mirei a lúa, polo mar abaixo mirei o sol, polo mar abaixo fun paseniño buscando o camiño que leva